Hay madridistas que dicen que fichar a Harry Kane sería un acierto espectacular, que incluso aunque viniera solo por 2 o 3 temporadas, aportaría un nivel inmediato que muy pocos pueden dar. Y hay otros que piensan que sería ir contra la filosofía del proyecto, o a Haaland o nada. O juventud o nada. O futuro o nada. Cada postura tiene su parte de razón. Pero hay algo que no se puede discutir. Si Haaland no llega, el Madrid no puede quedarse de brazos cruzados. Necesita un goleador de élite. Necesita una referencia. Y Kane es, sin duda alguna, uno de los mejores delanteros del mundo. Y aquí es donde quiero preguntarte, madridista, ¿aceptarías a Harry Kane como 9 del Real Madrid si Haaland no llega? ¿Te parecería un movimiento inteligente, o un riesgo innecesario por la edad? Porque, sinceramente, este debate va para largo. Y esto, afición, es solo la mitad de la historia. Lo más fuerte viene ahora. Y ahora, madridistas, vamos a meternos en la parte más jugosa del asunto, que es donde realmente empieza a coger fuerza la operación Harry Kane dentro del Santiago Bernabéu. Porque una cosa es que los representantes de un jugador se muevan y ofrezcan a su estrella, algo que pasa todos los meses con 1000 nombres diferentes, y otra muy diferente es que el Real Madrid realmente lo considere. Y aquí es donde empieza lo serio. Dentro del club, la figura de Harry Kane no genera unanimidad, pero sí genera respeto. Y eso, en un vestuario y en una directiva donde las exigencias son máximas, ya dice muchísimo. Los que lo apoyan internamente ven en Kane un delantero total, de esos que ya no existen, capaz de generar su propio gol, de jugar de espaldas, de asociarse, de bajar a recibir, de crear juego y, por supuesto, de rematar absolutamente todo lo que pase cerca del área. Porque no nos engañemos. Haaland es una bestia física y un goleador descomunal, pero no tiene la capacidad asociativa que tiene Kane. El inglés entiende el juego como un mediapunta, pero define como un depredador del área. Y esa mezcla, si te paras a pensarlo, encaja de maravilla con el estilo actual del Real Madrid. Un estilo donde los extremos y los interiores tienen libertad, donde el delantero debe participar, no solo esperar balones. Y ahí Kane es un maestro. Pero claro, no todo es fútbol. En el Madrid hay un factor clave que siempre está por encima de lo deportivo: la visión estratégica de Florentino Pérez. Y Florentino piensa en grande, en proyectos largos, en ciclos que duren 10 años, no 3. Por eso a Haaland es prioridad. Porque es joven, porque su techo es interminable y porque garantizaría una década entera de dominio en Europa. Entonces, ¿por qué Kane no está descartado? Muy sencillo. Porque el fútbol no espera, y el Real Madrid no puede permitirse quedarse sin un delantero referencia una temporada más. Ya lo hizo un año, ya se confió un año, ya apostó por aguantar sin un 9 puro y con un sistema que compensaba la falta de un killer, pero eso no puede repetirse eternamente. El club sabe que necesita un goleador ya, de forma inmediata. Y si a Haaland se complica, no hay muchos nombres capaces de garantizar el nivel que exige el Bernabéu. Y ahí vuelve a aparecer Kane. Una especie de salvavidas de lujo, un plan B que sería titular indiscutible en prácticamente cualquier equipo del mundo. Su edad es lo único que frena la operación, pero su nivel actual es tan alto que dentro del club hay quien piensa que tener 32 años no es tan relevante si el rendimiento está muy por encima de la media mundial. Además, hay algo que en el Real Madrid nunca pasa desapercibido: la actitud del jugador. Y en este caso, las señales que manda el entorno de Kane son clarísimas. El inglés vería con muy buenos ojos jugar en el Bernabéu. No es un jugador que esté escondiendo su interés. No es un jugador que esté cerrándose puertas. Y cuando un futbolista de su categoría está dispuesto a dar el salto, en este club se toma nota. También hay un componente psicológico importante. Todos conocemos a Kane, un delantero impresionante, sí, pero también un jugador que ha cargado durante años con la etiqueta de leyenda sin títulos. Fue héroe en el Tottenham, referencia absoluta, capitán, ejemplo, ídolo, pero nunca ganó nada grande allí. En el Bayern, aunque marcó goles a un ritmo bestial, tampoco ha encontrado esa sensación de estar donde quería estar. Y eso pesa. Pesa mucho para un futbolista que sabe que su carrera empieza a entrar en los últimos 5 o 6 años de máximo nivel. Es ahí donde aparece el Real Madrid como el escenario perfecto para dar sentido a su legado. No sería un fichaje de futuro, sería un fichaje de presente inmediato. El típico movimiento que cambia la percepción de un jugador ante el mundo: pasar de gran goleador sin títulos a delantero del club más ganador de la historia. Eso, madridistas, es algo que seduce a cualquiera. Incluso a un delantero inglés que durante años pareció atado emocionalmente al Tottenham. Ahora bien, ¿cómo encajaría Kane en el Madrid actual? Vamos a hablarlo con calma, porque este punto es clave. Su estilo no es explosivo,
no depende de la velocidad pura, y eso significa que no necesita juventud para rendir al máximo nivel. Kane se sostiene en su inteligencia, en su lectura del juego y en su capacidad de encontrar espacios donde no los hay. Su profundidad táctica encajaría de maravilla en el sistema actual del club, donde los mediocampistas están siempre conectando, siempre girando, siempre buscando superioridades. Además, su juego de espaldas permitiría que los extremos tuvieran aún más libertad. Y no hablamos de un delantero estático. Kane, a pesar de medir casi 1,90, se mueve con muchísima más elegancia de la que parece. Baja, distribuye, rompe líneas, combina, fija centrales, todo lo que un 9 moderno debe hacer. Y encima, tiene un disparo que prácticamente no falla desde ninguna zona del campo. Pero hay otros detalles que gustan dentro del club: su madurez, su vida personal tranquila, su ética de trabajo y su profesionalismo extremo. Florentino valora mucho ese tipo de perfil. No quiere jugadores mediáticos que generen ruido innecesario. Quiere seriedad, rendimiento, compromiso. Y en eso, Harry Kane es casi perfecto. Ahora bien, volvamos a la parte económica, porque esto va a decidir muchísimo. El Bayern no va a aceptar un precio bajo. Pero tampoco puede pedir una barbaridad por un jugador de 32 años, incluso si es Kane. La sensación desde Alemania es que el club bávaro podría abrir la puerta si llega una oferta convincente, y sobre todo, si el jugador expresa su deseo de marcharse. Y sabemos cómo funciona el Real Madrid. Cuando un jugador empuja, la operación se vuelve mucho más sencilla. No hace falta forzar, no hace falta tensar. Basta con que el futbolista deje claro que quiere dar el salto para que los clubes acaben negociando. Y la realidad es que el Madrid nunca va a pagar cifras irracionales por un jugador que no encaja en la política de edad del club. Pero por Kane, si Haaland falla, sí podría hacer un esfuerzo considerable. Y aquí es donde entra la pregunta que ya está circulando por todas partes. ¿Debe el Real Madrid fichar a Harry Kane si no consigue cerrar a Haaland? Hay argumentos poderosos a favor y en contra. A favor, goles inmediatos, experiencia, liderazgo, inteligencia táctica, solvencia en partidos grandes y una adaptación prácticamente garantizada. En contra, la edad, la falta de valor de reventa y el hecho de que sería un movimiento a corto plazo. Pero hay algo que no podemos ignorar. El Real Madrid necesita un 9 sí o sí, y lo necesita ya. A Haaland sería perfecto. Claro que sí. Pero si el noruego no viene, Kane es una opción tremendamente seria. Mucho más seria de lo que cualquiera pensaba hace un mes. Y os lo digo claro, madridistas, esta historia no ha hecho más que empezar. Si Haaland da un paso atrás, si su cláusula se complica, si entra la Premier con fuerza, el plan B se convertirá en plan A en cuestión de días. Y entonces, quién sabe, quizá dentro de unos meses estemos viendo a Harry Kane presentándose ante un Bernabéu lleno, con esa seriedad británica que le caracteriza, levantando la camiseta blanca mientras miles de aficionados corean su nombre. Porque en este club, lo imposible se tarda un poco más. Y las historias que parecen descabelladas, a veces son las que terminan siendo reales.